Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003, 20 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Un programa en bolsa de valores, vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa muy técnico y especial porque dice el Banco Mundial que la economía dominicana va a ser una economía sólida en el 2023, a pesar de que la economía dominicana está en recesión. Hay variables críticas que nos dicen a nosotros que lo que viene no es nada halagüeño, a pesar de que nuestra economía, técnicamente hablando, parece ser que ha sido bien manejada tanto por el Banco Central como por el gobierno, porque por eso nos dieron una alta calificación de riesgo, o le subieron un punto a nuestra calificación de riesgo, porque quienes califican son los organismos internacionales. Cuando escuchamos personas hablando de la economía, que está mala, que si esto es por aquí, por allá, no tienen ni idea que cuando un inversor va a invertir en un país, quien califica son los organismos internacionales, porque su dinero usted quiere que esté garantizado en un país que tenga gobernanza y que tenga una buena macroeconomía estable. Y eso garantiza la inversión extranjera. Vamos a ver qué nos dice el mercado, qué nos dice el Dow Jones y los puntos críticos de los eventos económicos que esta semana tenemos que observar muy de cerca porque van a afectar no solo la bolsa de valores mundiales, sino la economía global, incluyendo la nuestra. Todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros continúa con su torre, la construcción de 3 torres al mismo tiempo. Y hoy le traemos Everest Tower, ubicada en un sector exclusivo de Santo Domingo, como lo es el Piantini. Es una innovación y un atractivo turístico, un condo hotel. Es el mejor instrumento de inversión que usted pueda tener. Usted va a recuperar toda su inversión de 4 a 5 años y va a obtener una rentabilidad de un mínimo un 20% mensual. La constructora Armando Toros nos trae esta gran torre y felicitamos al ingeniero José Rosado por esta gran visión, que esta torre tendrá un restaurante giratorio en el último piso y que va a girar 360 grados en 2 horas. Llámenos 809-535-8000, constructora Armando Toros. Miren, dicho esto, los mercados continúan su ascenso y su movimiento de forma lateral, ambivalente, con mucha incertidumbre todavía a principio de año. La bolsa logró una pequeña, ligera recuperación, pero eso no es suficiente. La recesión está aquí. La recesión es oficial. En República Dominicana hace mucho tiempo ya que comenzó la recesión, ya lo habíamos dicho aquí, y el Banco Central nos confirmó esa recesión porque nuestra economía se depreció de 6.1 a 5.1 y a 5%. Eso significa, técnicamente hablando, que la República Dominicana está en recesión. Entonces, ¿qué es lo que nos afecta a nosotros? ¿Qué significa para esto, para los empresarios industriales que estamos en recesión? Bueno, que le van a bajar sus ventas, que usted va a tener una disminución sustancial en las ventas, en sus empresas, en sus corporaciones, en sus industrias, lo que eso determina que tendremos despidos de empleados. Pero ¿es esto producto de la República Dominicana? No, es producto de los mercados. A pesar de todo el buen funcionamiento que el gobierno le ha dado a la economía, porque por eso nos calificaron, pues definitivamente vamos a ver a partir de ahora cómo se va a comportar el mercado y cómo nos va a afectar a nosotros como economía y como parte del mundo intrínseco, porque los mercados son los que determinan el buen funcionamiento de la economía y en consecuencia el buen funcionamiento de las empresas, porque un mercado que salga dinero, un mercado que esté ambivalente, es un mercado que no crea eficiencia en las empresas. ¿Por qué?
Porque las empresas entonces tienen temor de salir a invertir, porque no saben si su dinero está garantizado, porque cuando usted pierde dinero en las acciones en la bolsa, entonces usted saca empleados, así de simple. Colóqueme la número 2, señor director, para que veamos el Dow Jones Index. Miren, ahí tenemos, continúa de forma lateral, no ha podido sobrepasar. Ahí tenemos 6 meses, tenemos en esa posición prácticamente, en la misma posición. El Dow cerró esta semana en 34.302 puntos. Todavía continúa ese indicador por debajo de la línea, lo que nos dice a nosotros que hay mucha incertidumbre en el mercado y que si la guerra de Rusia y Ucrania no termina rápido, pues se va a incrementar esa incertidumbre. Porque a la medida que las empresas pierden dinero y dejan de ganar dinero en la bolsa, en esa misma proporción pierden el interés por invertir en expansión y en contratar más empresas. Es todo lo contrario, los empresarios entonces cierran sus nóminas, comienzan a cancelar nóminas, a trabajar, porque ningún empresario, ninguna corporación que no gane dinero va a continuar con su empresa abierta. Ya lo vimos que Amazon la semana pasada despidió de 17,000 empleados y Facebook hace alrededor de un mes despidió 11,000 empleados. Son despidos masivos que vienen. Dice el Banco Central de la República Dominicana que tenemos una inflación mucho menor. Colóqueme la número 3, señor director. Entonces, aunque el Banco Mundial dice que estamos cerca de una recesión, técnicamente hablando estamos en una recesión. Vamos a ver, amplíeme ese párrafo, señor director, para que veamos. La inflación subyacente interanual ha mantenido una tendencia a la baja desde el mes de mayo del presente año pasado, de un máximo de 7,29 a 6,56 al cierre de diciembre de 2022. Entonces, fíjense que la inflación nuestra estaba en 9,64 y ha descendido a 6,56, 181 puntos básicos, lo cual nos dice a nosotros que el Banco Central ha entrado de forma agresiva a combatir esa inflación subiendo la tasa de política monetaria, lo cual es muy halagüeño, porque la única forma de frenar esa inflación era entrando agresivo. Colócame la número 3, señor director, para que veamos, la 4, para que veamos qué nos dice, además de la recesión, el Banco Mundial. Dice, Banco Mundial alerta de la posibilidad de una recesión global si hay más eventos adversos. Entonces, bueno, pero ya nosotros lo hemos dicho aquí. No necesitamos más eventos adversos. Ya llegamos. Nosotros entendemos que el Banco Mundial está llegando tarde a la información. Y qué bueno que este programa es el punto de referencia y que con meses de anticipación podemos prevenir esto y anticipar esto. Porque los mercados todos lo anticipan. El Banco Mundial dice posible recesión. El Banco Mundial nunca nos va a decir, a menos que no estemos en ella, estamos en una recesión. Porque son organismos que se manejan con cierta cautela, porque no van a llevar pánico al mundo, porque no es saludable para la economía mundial. Y ellos son parte de la élite. Ahora, cuando el Banco Mundial se pronuncia y dice que hay riesgo de una posible recesión, si se efectúan, si tenemos más eventos, eso nos dice a nosotros que ya estamos en recesión. No es que si llegan los eventos, que ya llegó la recesión mundial. Y la nuestra está aquí. Hace rato que nosotros estamos en recesión y que nuestros empresarios y que nuestras industrias comienzan a perder empleo. Colóqueme el número 5, señor director, para que veamos ese párrafo que nos dice sobre el Banco Mundial. Miren, dice aquí, el Banco Mundial, ese párrafo que está subrayado, incremento, señor director, ahí lo vemos, recordó que sus proyecciones apuntan a un crecimiento de la economía global de 1,7 en el 23 y del 2,7 en el 24. Eso dijo el Banco Mundial de la Economía Mundial. En ese sentido, explicó que se espera una fuerte desaceleración de crecimiento global y que de hecho las expectativas para este año se han revisado a la baja en un 95% para las economías más avanzadas y de casi el 70% para los mercados emergentes y en desarrollo. Fíjense que el Banco Mundial dice un 95%. Todo lo que tengamos un 95% de probabilidad de una baja es que ya estamos en baja. Usted tiene que ir en eso. Entonces, fíjense, eso podría marcar por primera vez en 80 años 2 recesiones globales ocurren en la misma década. O sea que ya el Banco Central nos dice, el Banco Mundial nos dice a nosotros que un 95%
las economías avanzadas están en recesión, están hacia la baja. Bueno, por eso es recesión, un 95%. Y tenemos que escuchar lo que nos diga la palabra recesión. No, no es necesario decir esa palabra, porque los mercados ya no le están diciendo. ¿Con qué? Con las acciones que están tomando los mercados. Hacia dónde se están moviendo los profesionales en bolsa. ¿Y qué está pasando con los bancos centrales poderosos? ¿Qué es lo que ellos están haciendo ahora para proteger sus economías? Entonces, fíjense, colócame la número 6, señor director. ¿Qué más dijo el Banco Mundial sobre la recesión? Dice aquí, el informe detalla que el crecimiento económico global se está ralentizando de forma aguda por la inflación, la tasa de interés elevada, las inversiones reducidas y las alteraciones causadas por la invasión de Rusia a Ucrania. Eso sí es cierto, la Rusia a Ucrania, que lo que hace es que le da más gasolina a este combustible que está ardiendo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso a nosotros? Bueno, que el mundo oficialmente, de acuerdo al punto de vista del Banco Mundial, ya está en recesión. No nos tienen que mencionar la palabra recesión. No es necesario, no la necesitamos. Y qué bueno que en este programa lo anticipamos por meses y decíamos cuando comenzó la recesión mundial, y ya el Banco Mundial nos da la razón cuando un 95% de las economías están en recesión hacia la baja y un 70% de las emergentes están hacia la baja. Puede bajar con nosotros, señor. Entonces, el Banco Mundial, a pesar de todas las incertidumbres y todas las cosas negativas que nos dice, también plantea que la República Dominicana va a tener un crecimiento sólido en el 2023. Qué bueno, porque eso dice que la entrada agresiva del Banco Central a la economía, la entrada agresiva del gobierno con la buena gobernanza y atacar la corrupción y la impunidad, han hecho que haya subido nuestra calificación. Y en base a eso, a esa entrada agresiva, ha frenado la inflación, que ha bajado a 6.56, 181 puntos, y eso ha estabilizado el mercado. O sea, ahora vamos a escuchar muchas personas de partidos opuestos diciendo que la economía está mala, que si la economía está aquello o esta cosa o la otra. Fíjense, nosotros queremos hacer una observación a esas personas que aspiran a la presidencia y que mandan sus bocinas a los medios de comunicación a hablar. Quienes califican la economía de un país son los organismos internacionales. Quienes califican la economía y la salud de un país son las calificadoras de riesgos. Y cuando una calificadora de riesgo le da un upgrade a ese país, eso lo que significa es que baja la deuda externa de ese país. El gobierno va a poder colocar sus bonos soberanos a una menor tasa de interés. El crédito para los empresarios y para los industriales disminuye, porque una mejor calificación en los bonos soberanos de un país significa que vendrá una mayor inversión. Vendrá mayor inversión extranjera y más confianza para el país. Y ya le dijimos que la calificación de riesgo no es gratis, no se la dieron gratis. Entonces, a esos candidatos o a esos funcionarios que se van a los medios de comunicación a decir que la economía está mala, bueno, que le critiquen los medios internacionales, que son los que califican, no es usted, es una opinión personal suya, que no tiene validez y que no está sustentada en nada, porque los organismos internacionales tienen las estadísticas del país. Porque si usted es un inversor y usted va a colocar $1.000 millones en la República Dominicana, como dijo el presidente, que vienen 2 hoteles para Pedernales, para esos hoteles venir a Pedernales tienen que ver esto. Tienen que ver la calificación de riesgo de ese país, tienen que ver la gobernanza y tienen que ver el grado de confianza que existe en el país de forma política y de forma monetaria, qué tan sólida está su economía. Porque usted no se va a ir a Haití a invertir $1.000 millones, ni a Nicaragua tampoco, porque el riesgo de usted perderlo está por encima de un 90%. Usted quiere colocar su dinero en un país que tenga gobernanza y que le garantice a usted la buena inversión. Entonces, cuando esos políticos o esos comunicadores se van a los medios a hablar de economía, si no presentan esto, están mintiendo porque no tienen sustento, están hablando en el aire. Por eso nosotros presentamos todo lo que decimos aquí y sustentamos todo lo que decimos aquí. Porque es así, tiene que ser así. Porque ahorita vamos a estar en tiempos de elecciones y van a venir muchos comunicadores y candidatos y aspirantes a hablar de la economía. Bueno, usted tiene que hablar de los organismos internacionales. Usted tiene que consultar la bolsa. Y si usted no consulta la bolsa y usted habla disparate, lo vamos a presentar por aquí.
Porque aquí tenemos las respuestas de lo que está pasando en el mundo y de lo que va a pasar en República Dominicana. Tenemos meses diciéndoselo. Colócame, señor director, la siguiente gráfica para que veamos qué más dijo el Banco Mundial. Fíjense, Banco Mundial, República Dominicana tendrá un sólido crecimiento en el 23. Entonces, eso es cierto. Colócame la de 6.2, señor director, para que veamos qué más, ese párrafo, amplíeme ese párrafo. Dice aquí, a pesar del panorama sombrío, el organismo proyecta que entre las economías más grandes del Caribe, el crecimiento de la República Dominicana promete un sólido 4.9% en el 23 y 24. El porcentaje es ligeramente superior al 4.6% que pronosticó la Comisión Económica para América Latina, que es el CEPAL. Entonces, nosotros no queremos después que se vayan a los medios de comunicación a tratar de confundir al pueblo. Porque el que haga eso tiene que primero desmentir a los organismos internacionales, desmentir al Banco Mundial, desmentir a Fitch Rating, desmentir a la calificadora de riesgo, que son las que le dan la real calificación a una economía mundial. No usted, no una opinión suya. Su opinión no tiene sustento, porque usted no la puede sustentar en los mercados. Quienes califican son las bolsas de valores. Porque donde van los bonos soberanos de la República Dominicana es a la bolsa de valores. Y si un inversor quiere colocar $1.000 millones en bonos soberanos dominicanos, tiene que buscar esa calificación de riesgo. ¿Y quién se la da? Fitch Rating, S&P y Moody. Son las únicas que califican. Y eso es lo que nos dice a nosotros el grado de salud de la economía dominicana y el grado de crecimiento hacia dónde se está moviendo. Entonces, por eso tenemos que decirle al pueblo las cosas claras como son. Porque viene periodo seleccionario y vienen muchos ahora funcionarios a hablar disparate a los medios de comunicación. Aquí vamos a presentar la verdad de cómo funciona la bolsa de valores y cómo funciona la economía mundial. Y eso lo hemos dicho muchas veces. Antes de hablar de economía, consulta la bolsa primero. Antes de usted irse a los medios de comunicación. Porque la bolsa todo lo refuta. Aquí nosotros no estamos inventando absolutamente nada. Aquí estamos diciendo las cosas como son. Entonces, si usted no hace las cosas como son, tiene problemas. Colócame la 6.3, señor director, para que veamos ese crecimiento de la economía dominicana que dice el Banco Mundial va a ser, esa es la 6.3, señor director, que va a crecer 4 puntos, ahí lo vemos, amplíelo, señor director, de todos los países de América Latina y el Caribe. La República Dominicana, técnicamente hablando, de acuerdo a los organismos internacionales, es la economía más sólida que hay hoy. Entonces, ¿se tiene que reflejar eso en los bolsillos de los ciudadanos? Bueno, posiblemente no se refleja como queremos que se refleje, producto de la inflación. Pero ya sabemos quién es que trae la inflación. La inflación no la trajo el gobierno dominicano, ni este ni ningún gobierno. Porque la inflación nos llegó solita producto de los poderosos, de 16 trillones de dólares en tasas negativas que estaban en el mercado y eso produjo esa inflación. Eso dice el Banco Mundial sobre la economía latinoamericana y la economía dominicana, de todo el territorio nacional y el Caribe. Entonces, si nuestra economía es tan sólida, entonces tenemos que cuestionar los organismos internacionales, no la opinión de una persona que no tiene sustento ni puede sustentar lo que dice. Entonces, si usted no puede refutar eso y decirle al Banco Mundial y probar que el Banco Mundial está mintiendo, entonces el mentiroso es usted. Entonces no se vaya a los medios de comunicación a tratar de confundir al pueblo dominicano, haciéndonos creer que hoy lo que estamos pasando es producto del gobierno. Todo no es el gobierno. Que la gasolina está cara y nos afecta. Sí, a mí también me afecta la gasolina. Y me afecta también los precios de la canasta familiar cara. Bueno, pero yo entiendo que todo no es el gobierno, que hay mecanismos y choques externos en los mercados que nos afectan y que afectan a todos los gobiernos del mundo, no al nuestro nada más, a todos, porque ya lo hemos presentado, la inflación global y lo que está pasando en los mercados, que es lo que determina por qué hoy estamos en un periodo inflacionario y aunque se esté reduciendo por la política agresiva de los poderosos, porque ellos tienen una agenda. Y a nosotros no nos interesa aprender de bolsa. A nosotros nos interesa más escuchar esas voces algoreras que no tienen nada que ver, que la mandan y les pagan para que se pongan a hablar disparates en los medios de comunicación sobre la economía y la inflación. Pero no hablan ni un carajo de la bolsa de valores. Usted tiene que hablar de la bolsa, entrar a los mercados para que pueda ver realmente quién es que está causando esta inflación hoy. O sea, no es el gobierno tiene su parte de responsabilidad como todos los gobiernos,
Y tiene que combatirla cuando hay especulaciones, agiotismo. El gobierno tiene que combatir. Es el trabajo del gobierno. Y asegurarse de que haya un abastecimiento total y absoluto de todos los productos de primera necesidad en nuestro país. Pero hay eventos importantes que pasan en los mercados, que provocan choques externos en todas las economías, incluyendo la nuestra, evidentemente. Y es parte de esos eventos son estos, porque eso que decimos que la recesión trae problemas. Colóqueme la número 7, señor director, para que veamos esos eventos. Miren, esta semana, United States Building Permits. Esos son los permisos para la construcción. ¿Por qué es tan importante? Eso está bajando, fíjese. El preview fue menos 3.3, el actual es menos 11.2%. Esos son los permisos para construir en Estados Unidos. Pero las construcciones dependen un 75% de la economía norteamericana. Dice aquí, a building permit is a report closely watched by economists and investors alike. Since all related factors associated with the construction of a building are important economic activity. O sea que la construcción de building y construcción es muy importante para la actividad económica. For example, financing and employment, por ejemplo, para el financiamiento y para aumentar los empleos. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Bueno, que si hay un mayor número de permisos para construir, la economía norteamericana se va a expandir, pero ese es el 25% de la economía mundial y ese es nuestro principal socio comercial. Entonces, bajar la inflación en estos periodos tan críticos y que los bancos centrales han tenido que entrar fuertemente, incluyendo el nuestro, eso nos ha favorecido en parte. Pero hasta que Rusia no termine la guerra con Ucrania, los mercados están muy nerviosos. Es cierto que la inflación sigue cediendo porque los contenedores están bajando. Los barcos que transportan las mercancías, los barcos más grandes, comienzan a tener mucho menor el pago de esas mercancías a nivel mundial, desde China o desde Estados Unidos a cualquier parte del mundo. Esa es la número 8, señor director. El índice de Freightos Baltic Index Global Container Freight Index, fíjese, ha bajado un 81% desde su pico. O sea, ya no hay, desde el año 2021, cuando decían que un contenedor costaba $20,000, ya eso es falso, de toda falsedad. Ya ningún empresario, ningún industrial puede decir que un contenedor le cuesta $20,000 porque es falso de toda falsedad. Han bajado un 81% de todo ese dinero que costaban los fletes antes. Entonces tienen que bajar los productos de primera necesidad. Es necesario que tienen que bajar, porque las importaciones y toda la materia prima comienzan a ceder por la política monetaria y por la incertidumbre de los mercados, a pesar de la crisis Rusia-Ucrania, que es lo que tiene la mayor incertidumbre en el mundo ahora mismo. Entonces fíjese, de un 81% es mucho dinero. Cuando usted pagaba $15,000 por un flete, descuéntele ahora un 81% para que usted tenga una idea. ¿Qué le cuesta a usted eso? Desde su punto más alto en el 2021. Entonces, pero esa es la política agresiva de los poderosos, que ha reducido la demanda agregada. ¿Cuáles eventos importantes esta semana tenemos que observar? Esa es la número 9, señor director. No solo en Estados Unidos, European Consumer Price Index también baja la inflación a 9.2. El preview era 10.1 y el forecast o el street esperaba 9.7, al actual 9.2 y bajando. Entonces, the Consumer Price Index measures the change in the price of goods and services from the perspective of the consumer. It's a key way to measure changes in purchasing trend and inflation. Fíjese que dice ahí que es una llave importante para medir los cambios en la compra, en la dirección de la compra y la inflación. Entonces, si está bajando la inflación, si está bajando los contenedores, si hay menos demanda agregada, entonces tiene que bajar la tasa, evidentemente la tasa de política de los productos de primera necesidad tiene que bajar necesariamente, porque hay una reducción de la demanda agregada. Pero eso no lo dice Luis Fernando García, eso no lo dice el mercado. El mercado nos dice hacia dónde se está moviendo el mundo y hacia dónde se está moviendo la grande potencia. Y la número 10, señor director, ¿qué más nos dice del European Consumer Price Index? Dice aquí, the Consumer Price Index measures the changing price in goods and services from the perspective of consumer.
A higher than expected reading should be taken as positive bullish for the euro, while a lower than expected reading should be taken as negative bearish for the euro. Fíjese que ha venido bajando notablemente y sustancialmente, lo cual eso es positivo, porque no solamente en Estados Unidos y el mundo, también Europa tiene que ver, porque el euro tiene un 57.6% de movimiento del dólar. Entonces, nosotros tenemos empresarios, empresas que hacen negocios con Europa. Y si esto pasa, o compran más caro su euro o compran más barato su euro. Entonces eso afecta al producto final. Por eso es que vemos las economías mundiales, por eso es que vemos los mercados. ¿Qué más está pasando en el mundo, señor director? Con la número 11, vamos a ver qué nos dice Inglaterra. United Kingdom Consumer Price Index también cede, no al 2% como ellos quieren, como quiere Europa, como quiere Christine Lagarde, pero ha bajado de 11.1 a 10.9 a 10.7. Ahí los vemos que dice ahí que la inflación en Inglaterra también comienza a ceder. Pero eso no nos deja a nosotros espacio, porque esa alta política monetaria de los bancos centrales también trae consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia principal que nos trae? Puede bajar con nosotros, señor director. Que nosotros le hemos dicho que no es el mejor momento para usted endeudarse, porque esa alta tasa del crédito, el valor del dinero que está subiendo, a pesar de que estamos en recesión, porque técnicamente hablando, la inflación debe estar en 2%. Y la inflación está en 9%, en 10%, en 8%, aquí en 6.50%, o sea, que está por encima de un 5%. Históricamente, nunca hemos tenido una inflación por encima de un 5% y que no haya una recesión. Por eso estamos en recesión. Y hay que bajar esa inflación por lo menos por debajo a un 5%. Pero para que eso pase, tanto la Reserva Federal como el Banco Central de Europa tendrán que subir su tasa de política monetaria cerca del 5%. No hay forma, ¿eh? Entonces, ¿qué nos dice eso a nosotros? Que van a seguir subiendo su tasa de política monetaria, que el crédito va a seguir subiendo, que el valor del dinero va a seguir subiendo. Pero eso afecta a la clase media, eso afecta a las inversiones, eso afecta a su financiamiento. ¿Por qué le decimos que no es recomendable que usted se endeude ahora? Bueno, porque hay problemas producto de esa alta política monetaria. Entonces, eso le afecta a usted en su bolsillo, porque usted tendrá menos dinero ahora para comprar sus bienes y servicios. Colóqueme la número 12, señor director, para que tengamos una idea. ¿Por qué nos afecta tanto? Miren, US Median Housing Payment as percent of median income. Payment include los taxes y los insurance. Antes, usted necesitaba un 32.6% de su salario para comprar su casa, un 28% en el 20%. Hoy usted necesita un 46.3% de sus ingresos para pagar el financiamiento. Por eso es letal para sus bolsillos. Eso es letal para la economía mundial y letal para todos los gobiernos. Porque eso significa que personas van a perder su casa. Pero le hemos dicho que hay una agenda. Y esa agenda, como la inflación se les fue de la mano, entonces hay que frenarla. ¿Cómo la frenamos? Bueno, subiendo la tasa de política monetaria. Es la única vía que ellos tienen. Y sacando dinero de la bolsa, que son dos armas letales, mortales para la economía mundial, incluyendo la nuestra. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, con sus acciones en la bolsa. Colócame la número 13, señor director, para que veamos el Global Stock Market Cap. Miren, Global Stock Market Cap. Antes teníamos en el 21 122, casi 125 trillones de dólares en la bolsa. Hoy tenemos 99 trillones de dólares. Pero ellos están subiendo la tasa de política monetaria. Entonces, si suben la tasa de política monetaria y le sacan dinero a la bolsa, usted va a sentir que todo está caro, pero que no hay dinero en la calle, que usted no tiene dinero para comprarlo. Esos son los efectos. Por eso le decimos siempre que le prestemos atención a los mercados, porque eso trae efectos, causas y efectos. Y esos efectos se van a sentir toda esta mitad de año, porque el dinero está saliendo de la bolsa y ellos están subiendo la tasa de política monetaria. Pero eso es reciente a la producción global. Colócame la número 15, señorito, para que nos vayamos a pausa ahí. Entonces, la producción global comienza a descender. Menos producción, menos empleo. Entonces, eso en función de su GDP.
JP Morgan Global Compost Output Index. Entonces, si baja la producción global, si bajan las industrias, si baja lo que consumimos, se produce menos, bueno, entonces hay menos demanda, pero se está subiendo la tasa de política monetaria, se le está sacando dinero al mercado, entonces hay un problema gravísimo. ¿Y cuál es el problema? La recesión, que hay que forzarla sí o sí. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, ¿qué es lo que eso trae a cambio? Y ahí nos vamos, señor director. Número 16. Bueno, una alta tasa de desempleo, lo que le hemos dicho siempre. Por eso Amazon, la semana pasada, sacó 17,000 empleados. Entonces, Facebook también. Y todas las corporaciones están sacando un día un 15% de sus empleados. No hay forma que puedan sostenerse en el tiempo. Corporaciones perdiendo dinero en la bolsa, otras hay algunas, las tecnológicas, que han perdido cerca de $1 trillón. Entonces alguien tiene que irse, alguien va a perder sus empleos. En el próximo bloque vamos a ver qué está pasando con la tasa de interés, la política de tasa de interés y qué nos dice a nosotros los bonos, los T-bills del Tesoro a 3 meses que están subiendo y que eso es letal para el mundo y para nuestra economía. No se vaya. El ingeniero Rivera continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Rivera, el poder del conocimiento. Miren, toda esta política agresiva de los bancos centrales poderosos definitivamente está trayendo graves consecuencias, no solamente a nuestros países, sino también a ellos, porque ellos también van a sufrir las consecuencias, sus ciudadanos también, porque la única diferencia entre ellos y nosotros es que ellos son economías avanzadas, economías ricas, y nosotros somos economías en vía de desarrollo de ciudadanos con economías pobres. Esa es la única diferencia. Y nos afecta más a nosotros porque somos más vulnerables nosotros. Ellos tienen sus problemas resueltos, nosotros no. Entonces nosotros tenemos que luchar porque nuestros gobiernos en el manejo de los fondos públicos sean transparentes. Esa es la clave, ¿eh? No es los préstamos son irrelevantes. Japón y Estados Unidos son uno de los países más endeudados del mundo. Pero usted no se puede llevar $1 millón, ni en Japón ni en Estados Unidos. Aquí se lo llevan y no pasa nada. Entonces, es ahí donde está el problema nuestro, en el robo y el saqueo de los funcionarios públicos. Los gobiernos, los aspirantes a presidente, que no nos hablen de meter preso a sus amigos ladrones que estafaron al pueblo dominicano, a los contribuyentes, no pueden volver, porque su futuro y el de su familia depende de eso. Hoy estamos pagando la consecuencia. Esa deuda externa, si nosotros tuviéramos una deuda externa de un 20%, no de un 66%, hubiera dinero para solventar todo. Pero no la tenemos. Porque dijo un presidente que se perdían 30,000 millones de pesos por año. 30,000. Y él no hizo nada. Entonces no pueden volver. Si usted permite que esa gente vuela, bueno, es usted entonces el que tiene el problema, no ellos. Porque ellos están fuera, déjelo fuera. Entonces, el que no se comprometa con este pueblo, atacar la corrupción y la impunidad, no sirve. No nos sirve como candidato, no nos sirve. Tiene que comprometerse a eso. Ese es el discurso, ese debe ser el discurso nuestro. No irse a los medios de comunicación a hablar disparate, que quién te subió el huevo, quién te subió la habichuela. No, nada de eso. Diga, yo voy a meter preso a los ladrones, incluyendo a nuestros amigos de nuestro partido. Ese es el discurso que queremos escuchar de los candidatos. No es otro discurso, cualquier otro discurso no nos sirve. Entonces, tampoco queremos escuchar a comunicadores defendiendo ese discurso de saqueadores y estafadores que se roban el erario público y nadie dice nada. Entonces, lo que estamos pasando hoy, si queremos ser un país rico, tenemos que atacar eso. Ese es el cáncer que hay que atacar. No son los préstamos, ¿no? Que ellos se van a los medios de comunicación, que este gobierno ha cogido muchísimos préstamos, eso es irrelevante. Si el dinero se invierte en la sociedad, ese dinero tiene retorno. Eso es irrelevante. Ahora, a donde no se puede ir el dinero es al bolsillo de los funcionarios, de los ladrones funcionarios. Es ahí donde no se puede ir, porque el dinero no se recicla en los bolsillos de los funcionarios. Entonces, cuando usted escuche un candidato o un funcionario o un exfuncionario hablando de los préstamos, pregúntele eso, señor periodista. Pregúntele por qué no atacamos y le quitamos el dinero a los que se robaron el dinero. Pregúntele eso. No, y van con un guión a los medios de comunicación.
No le llevan, no le hacen la pregunta que tienen que hacerle. Nosotros pensamos que un periodista tiene que estar de este lado del pueblo, no de aquel lado. Periodistas siempre tienen que estar opuestos a lo que diga el gobierno, a lo que haga el gobierno. Esa es la función de un periodista. Y yo no soy periodista, pero entiendo que esa debe ser la función de un buen periodista. Estar del lado del favor del pueblo, no defendiendo lo indefendible. Colócame la número 16, señor Héctor, para que veamos qué está pasando con Inglaterra. Miren, la tasa de desempleo sigue subiendo, comenzó a subir fuertemente en Inglaterra, 3.7 de 3.6. The unemployment rate measures the percentage of the total workforce that is unemployed and actively seeking employment during the previous 3 months. O sea, que la tasa de desempleo mide la fuerza laboral y de las personas que están buscando empleo por los pasados 3 meses. Entonces, higher than expected reading should be taken as negative betting for the GDP. Eso es que una lectura mayor es negativa para la Gran Bretaña pounds, para libras esterlinas, es ese GDP. Entonces eso comienza a afectar no solamente a República Dominicana, que está subiendo la tasa de desempleo, sino al mundo entero. Colócame la 17, señorito, para que veamos ese número, cómo comienza a subir fuertemente, de 3.45 a 3.7 y va rumbo a los 3.9, posiblemente 4% tasa de desempleo en Inglaterra. Entonces, si eso es Inglaterra, ¿qué va a pasar con nosotros? Bueno, lo mismo también. Pero esta semana hay eventos importantes que van a suceder en los mercados que tenemos que seguir observando porque van a impactar el crédito nuestro, van a impactar nuestra economía a mediano plazo y a corto plazo y por eso observamos qué es lo que va a pasar. Esa es la número 18, señor director. ¿Qué nos dice a nosotros United States 3-month bill? La subasta de los bonos del Tesoro de 3 meses en Estados Unidos, que el mes pasado cerró en 4,41%, hoy está actual 4,56%. O sea que el dinero a 3 meses le paga más que a 10 años, que el dinero a 3 meses le paga una rentabilidad mayor que a 30 años a 3 meses, pero sigue subiendo. Fíjese que la semana pasada cuando dijimos estaba en 4,41, hoy está en 4,56. Eso es letal para el mundo. Entonces, ¿qué más está pasando con la tasa de política monetaria y de rendimiento en Europa? Y la principal economía de Europa, que es Alemania. Esa es la número 19, señor director. Para que podamos entender, miren, los bonos del Tesoro alemán de 2-10 años, el spread tiene una diferencia de casi 41 puntos. O sea que si usted invierte 1 millón de euros a 10 años, usted pierde 41 puntos de su dinero, negativo, o sea, está negativo. Entonces es mejor que usted se vaya a 2 años. Entonces los gobiernos se financian a 10, a 15, 30 años, no a 2 años, en términos generales. Entonces, todo este problema, toda esta inflación, esta política monetaria nos sigue trayendo esta incertidumbre de los mercados. Pero no solamente con Alemania, no solamente en Estados Unidos, que está subiendo los bonos, los bills del Tesoro a 3 meses. Y los 2-10 años, casi 41 puntos de diferencia al spread, es demasiado grande. Entre la rentabilidad de 10 años y 2 años es muy amplia. Entonces usted no es tan tonto para financiarse a 10 años cuando a 2 le pagan 41 puntos más. Así de simple. Entonces, cuando eso se convierte en un efecto dominó, entonces la recesión es brutal, es descomunal. Pero eso también está afectando el LIBOR, que es la tasa de interés que se prestan los bancos entre ellos en Europa. Miren, the unsecured benchmark clicks the level last seen during the financial crisis. O sea que nunca antes habíamos visto el LIBOR tan alto como ahora, desde el 2008, cuando la crisis financiera, 5%, US LIBOR 3 meses. Entonces, usted no se va a financiar a 10 años por debajo 4 puntos menos, cuando el LIBOR a 3 meses, lo que los bancos se prestan entre ellos está a 5%. Entonces, ¿cómo le van a prestar a usted? Bueno, entonces eso significa que usted corre el riesgo de perder su casa en Europa también. Pero si sube en Europa el financiamiento, sube en la República Dominicana y sube en todo el mundo, porque eso es con el euro. Pero el euro tiene un movimiento de peso que afecta el dólar en 57.6% y la libra esterlina en 11.6%. O sea, fíjense cómo el problema de Inglaterra, el problema en Alemania, el problema en la zona del euro afecta el dólar
y el dólar nos afecta a todos, porque es la moneda del sistema financiero internacional. Entonces, ¿qué están haciendo los bancos centrales poderosos para paliar eso? Bueno, comprando oro. Bueno, nosotros tenemos que comprar oro también. Nosotros lo dijimos eso hace alrededor de 3 meses, que compremos oro, que teníamos que tener algunas reservas en oro. Esa es la número 21, señor director, porque si los bancos centrales, Global Central Bank Holding, ofrecen foreign reserve en oro, bueno, nosotros también tenemos que comprar oro. Si ellos quieren oro, nosotros también queremos oro. Entonces, la número 22, señor director, para que veamos qué está pasando con el oro. Mire, rompiendo una tendencia de largo plazo que tenía desde el 20, rompiendo hacia arriba. Bueno, los gobiernos tienen que comprar oro entonces, y nuestro gobierno también debemos de comprar oro, porque el poder que se está disputando a nivel mundial es producto de eso. Lo que está pasando en Rusia y Ucrania es producto de la disputa por el poder y la hegemonía mundial. Entonces, si queremos avanzar, tenemos que ir a tono con los mercados. Entonces, si los poderosos quieren oro, el Banco Central nuestro debiera también comprar oro, así de simple, porque el oro va a seguir subiendo. Se lo estamos advirtiendo por aquí. Esa es la número 23, señor director. Entonces, si el oro va a continuar subiendo rumbo a los $2,000 la onza, ya sobrepasamos los 1,900. Entonces, cuando sobrepase por encima esa barrera psicológica, en 1, 2, 3 va a llegar a los $1,950 la onza. Entonces, el gobierno que se prepare para que compre oro, se lo estamos advirtiendo ahora, porque cuando llegue a $2,000 la onza, se lo vamos a advertir. Entonces, si los poderosos quieren oro, nosotros también queremos oro, pero ellos están protegiendo sus economías, porque en periodos, puede bajar con nosotros, en periodos de alta tasa de inflación, los gobiernos se protegen con oro. Entonces, todo ese poder, todo ese problema de Rusia con Ucrania, no es nada más que por el poder mundial. Y China quiere ese poder y está penetrando los países, porque el problema no es que esté mal eso. El problema con China es que está gobernado por un dictador. Entonces, sus derechos son limitados. Usted no tiene derechos en China tan fácil como en otros países democráticos. Ese es el problema de China y de Rusia. Colóqueme la número 25, señor director, para que veamos qué está haciendo China y nos vamos. Esos son los países que quieren entrar al BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En ello está Argentina, Egipto, Argelia, Indonesia, Nigeria, Senegal, Arabia Saudita y otros más que quieren ingresar al BRICS. Entonces China está penetrando el mundo. ¿Qué quiere China? Que sea el yuan, puede bajar con nosotros, señor director, que sea el yuan el poder, la moneda del sistema financiero internacional. ¿Y cómo se refleja ese poder del dólar con relación al yuan? Muy simple. Colóqueme la 24, señor director. ¿Por qué que China quiere eso? Miren, ahí está: the global footprint of the U.S. is smaller than implied by its dominant stock market. El 60% de las acciones mundiales son de Estados Unidos. El 50% son ganancias para las corporaciones. Estados Unidos es el 25% del PIB mundial. Y también es la lista de compañías de alrededor de una quinta parte de las compañías mundiales, las corporaciones son de Estados Unidos. Y la población es el 4%. Entonces ese es el poder. Y ese poder lo quiere China. China quiere que esa capitalización sea en yuan. China quiere que sea el yuan la moneda del sistema financiero internacional. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, todo esto que estamos viendo hoy es producto de ese pleito, de esa guerra, producto por la hegemonía de las monedas. Porque para que un país sea sólido, solamente necesita que su moneda sea sólida. Y si es, en este caso, la moneda del sistema financiero internacional, entonces será el país que va a tener mayor control mundial, porque sencillamente todo se negocia en US dólar, incluyendo las reservas y los préstamos mundiales. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Rivera llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Rivera, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye. Hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó